Mi nombre es Adeline y tengo 32 años. Solía creer que los recuerdos de la infancia se desvanecen en sombras suaves e inofensivas, pero los míos nunca lo hicieron. Permanecieron afilados como cristales bajo la piel, imposibles de ignorar y dolorosos cada vez que se tocaban. Tenía 11 años cuando mi madre me dijo que me fuera. Sin gritos, sin discusiones, me lo dijo con una calma aterradora que lo hizo sentir permanente. Recuerdo exactamente cómo la luz de la tarde se filtraba por las cortinas de la cocina, el olor a tostada quemada, el tic-tac del reloj que parecía más fuerte que su voz. No parecía enojada. Esa fue la parte que me persiguió durante años. Habría podido entender la ira, pero sus ojos estaban distantes, casi fríos, como si ya me hubiera borrado de su vida. Dijo que era por mi bien, una frase que no tenía sentido para una niña que aferraba una mochila e intentaba no llorar. Ninguna pelea dramática lo precedió. Ningún acto rebelde, ningún error catastrófico. Un día cualquiera, yo era su hija, y al caer la tarde, estaba parada fuera de nuestra casa, viendo cómo la puerta se cerraba como la última página de un libro que nunca me permitieron leer. Durante años me dije que debía haber una razón que simplemente no podía recordar. Los niños buscan la lógica, incluso en la crueldad. Me quedé con parientes, luego con amigos, y finalmente aprendí a sobrevivir por mi cuenta mucho antes de ser realmente adulta. Cada cumpleaños se sentía como una acusación silenciosa. Cada logro conllevaba una pregunta invisible, ¿le importaría si lo supiera? Pero la vida tiene una forma extraña de volver a las heridas que más nos esforzamos por enterrar. Cuando estaba de vacaciones con mi familia, recibí un mensaje extraño: vuela a casa. No le digas nada a tu madre ni a tu hermano. Las palabras hicieron que se me encogiera el estómago. Mi madre y yo apenas hablábamos y mi hermano y yo éramos extraños educados conectados por la sangre y el silencio. El mensaje venía de un número desconocido. Sin embargo, cargaba un peso que se sentía profundamente personal, casi urgente. Al principio intenté ignorarlo, convenciéndome de que era un error, algún mensaje aleatorio mal dirigido, pero llegó otro mensaje, más corto y frío: esto no puede esperar. El miedo no siempre llega en forma de pánico. A veces se asienta como una certeza silenciosa de que algo está terriblemente mal. Reservé el siguiente vuelo sin contarle a nadie la verdadera razón, inventando una excusa sobre el trabajo, con mi mente repasando posibilidades que no podía nombrar. Durante el vuelo, recuerdos que no había visitado en años regresaron con una claridad brutal: la voz de mi madre, esa puerta cerrándose, la insoportable confusión de no ser deseada. Para cuando el avión aterrizó, mis nervios estaban a flor de piel y mis pensamientos se enredaban entre el pavor y la curiosidad. En el aeropuerto, un abogado y la policía me estaban esperando, y solo verlos se sintió como si el suelo se desplazara bajo mis pies. Estaban cerca de la salida, escaneando rostros hasta que sus ojos se fijaron en los míos con un reconocimiento inquietante. Mi primer instinto fue de incredulidad. La gente como yo, común e inadvertida, no es recibida por abogados y oficiales a menos que algo haya salido catastróficamente mal. El abogado se presentó con una gentileza ensayada, y mi nombre sonaba extrañamente formal en su boca. El oficial de policía permaneció en silencio, vigilante, lo que de alguna manera hacía que todo fuera más aterrador. Me sentí como si hubiera entrado en una historia que ya se estaba desarrollando, una en la que todos conocían la trama excepto yo. Mi mente saltó a las peores conclusiones: un accidente, un crimen, un error vinculado a mi identidad. Pero las siguientes palabras del abogado desmantelaron cada suposición que tenía. Habló de mi madre, de secretos, de documentos sellados durante décadas. Cada frase tensaba el aire a mi alrededor, transformando la confusión en un horror lento y sofocante. Luché por procesar lo que estaba escuchando, mientras el mundo se estrechaba en fragmentos de sonido y significado. Y después de enterarme de la verdad, perdí el conocimiento. Pero antes de que la oscuridad me reclamara, una comprensión devastadora quemó todo lo que creía entender sobre mi pasado, mi madre y el día en que me echó. Cuando recuperé el conocimiento, no fue de forma suave. Se estrelló contra mí como una ola, arrastrando confusión, miedo y una abrumadora sensación de incredulidad. El techo blanco y estéril sobre mí se enfocó borrosamente, seguido por el tenue pitido de los equipos médicos y el murmullo distante de voces. Durante unos segundos no recordé dónde estaba ni por qué sentía el pecho tan pesado. Entonces el recuerdo me golpeó,
El aeropuerto, el abogado, sus palabras. Mi cuerpo se tensó como si la verdad misma fuera un peso físico presionándome. Una enfermera notó mi movimiento y llamó al médico, pero su presencia apenas se registró en mi mente. Mi pensamiento estaba bloqueado en una sola cosa, mi madre. La revelación del abogado se repetía en fragmentos, cada pieza más desestabilizadora que la anterior. Mi madre no me había abandonado por crueldad o indiferencia. Había ocultado algo tan enorme, tan trascendental, que había dictado el curso de toda mi infancia. Cuando el abogado llegó al hospital más tarde ese día, su expresión mostraba una mezcla de alivio y cautela, como un hombre que manipula algo frágil y explosivo al mismo tiempo. Habló despacio, con cuidado, como si temiera que la verdad pudiera destrozarme de nuevo. Hace 21 años mi vida se había visto envuelta en una pesadilla legal que nunca supe que existía. Un hombre poderoso, alguien en quien mi madre había confiado alguna vez, había estado luchando por el control de una herencia vinculada a mi nombre, no dinero que mi familia poseyera, sino activos mantenidos en un fideicomiso por mi difunto abuelo. Una riqueza lo suficientemente significativa como para atraer una atención peligrosa. Según el abogado, se habían recibido amenazas reales. A mi madre le habían aconsejado que la forma más segura de protegerme era hacerme desaparecer de cualquier registro oficial relacionado con ella, cortar lazos visibles, enviarme lejos de una manera que pareciera un rechazo en lugar de protección. La explicación sonaba imposible, como la trama de un thriller en lugar de la historia de mi vida. Sin embargo, los documentos eran reales. La intervención policial había sido real. Incluso las décadas de silencio fueron parte de una estrategia diseñada para mantenerme viva. Viva, la palabra resonó en mi mente con una intensidad nauseabunda. Toda mi identidad había sido moldeada por la creencia de que no era deseada cuando, en realidad, había sido ocultada, protegida, sacrificada. La rabia y el dolor chocaron dentro de mí con una fuerza violenta. Si me había amado lo suficiente como para protegerme, ¿cómo pudo dejar que creciera creyendo que era desechable? ¿Cómo pudo observar desde la distancia mientras yo luchaba, cuestionaba mi valor y construía una vida sobre una herida que ella había creado? El abogado no tenía respuestas reconfortantes, solo la lógica fría de la supervivencia y el riesgo. El contacto me habría expuesto, la verdad me habría puesto en peligro. Mi madre había elegido el secreto sobre el entendimiento, la seguridad sobre la supervivencia emocional. Días después, acepté verla. La decisión me desgarró con una ansiedad que apenas podía contener. Cuando entró en la habitación, el tiempo pareció fracturarse. Parecía más vieja, de algún modo más pequeña, pero sin duda, era la mujer cuya ausencia había definido mi existencia. Por un momento ninguna de las dos habló. Décadas de dolor, confusión y preguntas no formuladas llenaron el silencio. Entonces ella comenzó a llorar. No eran las lágrimas contenidas de la cortesía, sino los sollozos crudos e incontrolables de alguien que carga con una culpa insoportable. Me contó todo lo que el abogado había confirmado, pero escucharlo de sus labios tenía un peso diferente. Había vivido en un miedo constante. Cada año, cada hito de mi vida fue observado desde lejos a través de intermediarios, fotografías y actualizaciones discretas. Había creído que la distancia era la única barrera entre yo y un peligro real. Quería seguir enojada, una parte de mí lo necesitaba. Pero bajo la furia, surgió lentamente otra comprensión, inoportuna pero innegable. Su elección no había nacido del odio, había nacido del terror. El amor distorsionado por el miedo me había robado la infancia, sin embargo, también había preservado mi futuro. El perdón no llegó en esa habitación, ni la reconciliación borró mágicamente 21 años de daño. Pero algo cambió. La narrativa de mi vida, la historia que me había contado sobre no ser deseada, se resquebrajó, revelando una verdad mucho más complicada y dolorosa. Mi madre no me había echado simplemente, había dejado que la odiara para mantenerme a salvo. Incluso ahora las emociones permanecen enredadas, imposibles de reducir a un simple correcto o incorrecto. Pero una cosa quedó dolorosamente clara, el pasado que yo creía entender nunca había sido la historia completa. Y si esta historia te conmovió, si sentiste aunque fuera una fracción de la conmoción, el dolor y la tormenta emocional que yo viví, no olvides suscribirte al canal, porque algunas historias no solo se cuentan, se viven.
Y la próxima puede que se quede contigo mucho después de que la pantalla se apague.